tragedias a veces se empiezan a incubar y uno no tiene debida conciencia de lo que se está gestando. Y esto ocurrió con el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Pensábamos que era un golpe más y fue el comienzo de una oscura y larga noche de terror, como nunca vivimos en la Argentina, pese a que atravesamos etapas sombrías, ¿no? Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General. Yo tengo la edad de la casa. La casa se construyó en el año 51 y aquí vivieron mis padres, Américo Soldati, un agricultor dedicado a la caña de azúcar, y mi mamá, Berta Notari, maestra rural, que escribía poemas y con un sentimiento religioso muy grande. Y éramos 7. Arturo, que está en Chile, médico, María Cristina, en Tucumán, profesora de Ciencias de Educación, Aldo, ingeniero agrónomo, Berta María, que desapareció, era trabajadora social, después sigo yo, Carlos, que estudié filosofía en la universidad, y en los últimos años administré la finca de mi papá. De ahí está Charini, profesora de educación física, y Luis Alberto, que estaba estudiando medicina, aunque su verdadera vocación eran las letras. Tiene un libro de poemas, 170 poemas, desaparecido. Claro. Bueno, todo eso ahora se recordó, ¿no? La semana, el mes de la memoria, y el 24 de marzo se cumplieron 45 años de aquel fatídico golpe de Estado, ¿no? Del horror, ¿no? 30.000 desaparecidos, 340 centros clandestinos de detención. Imaginémonos cuántas personas pueden haber pasado ahí si se fusilaban 15 personas cada 15 días, cada 20 días, durante los 2 años que estuvo el general Bussi. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiran eso. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no eran subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Chicos que han ido a la villa a ayudar, esos son subversivos. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas, porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, ¿eh? Y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho eso. A 45 años del golpe, uno podría decir, no es mucho tiempo, ¿por qué cargar con esa pesada mochila del pasado? No necesitamos para vivir tirar esa mochila, aligerarnos y pensar en el futuro, más libre, más ligero de equipaje. Y sin embargo la memoria persiste, porque es algo tan injusto y tan tremendo que no puede borrarse. La memoria es obstinada, ¿no? Es como esas manchas de humedad en la pared, uno le pasa una mano de pintura y por más pintura que pasa, reaparece. Bueno, la primera que desaparece es Berta María, mi hermana, era ella trabajadora social, y bueno, trabajaba en
en el Instituto Jean Piaget, ahí era secretaria de psicopedagogía, en San Miguel de Tucumán, San Juan al 800. De ahí la sacan un 6 de julio del año 76, aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Ella militaba en la Juventud Peronista y tenía un trabajo, iba a los barrios pobres, carenciados, para escuchar a la gente, organizar un reclamo, ver qué trámites se podían hacer, y el trabajo lo tenía en el barrio de Palomar, de la banda del Río Salí, también en comunidades de Tafí y de Amaiche. Y a las 10:30 de la mañana de ese día 6 de julio del 76, un grupo de civiles la saca a la rastra del lugar de trabajo. Después nos enteramos que un mes después, un testigo que sobrevivió, que había estado detenido en la jefatura de policía, la vio a ella. Un mes después, ella estuvo ahí y de ahí no volvimos a tener ninguna información. Allanaron 4 veces mi casa, me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos a todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. Bueno, a mí en el 28 de septiembre del año 1976 me sacan de esta casa. Yo estaba durmiendo ahí en el altillo y de pronto se enciende la luz, era la 1 de la mañana. Yo me despierto con el golpe de luz y los veo subir por la escalera. Un grupo numeroso de personas encapuchados, con linternas, armas, los gritos, me preguntaban quién era. Y bueno, yo le doy el nombre, ese es, me dice. Aquí estaban mis padres y mi hermana. Habían rodeado la casa y decían somos de la policía y entraron, buscando a Soldati, el que estudia, y anduvieron con linternas por toda la casa, hasta que encontraron la puerta del altillo y entonces suben a buscar. Yo les doy el nombre y dice ese es. Entonces digo yo, espantado, aterrorizado, esto es un error, ¿qué pasa? Cállate, dice el que dirige al grupo, que estaba cara descubierta, y me ponen la pistola en la cabeza. De ahí me sacan a la rastra. Los vi a mis padres contra la pared en el living, apuntados por armas largas. Nunca pensé eso, verlos de ese modo, ¿no? Y después una carrera por la entrada, en medio del jardín. Ahí alcanzo a ver auto de la policía y nos dirigimos hacia el portón de entrada, como a 100 metros. Ahí me tiran los anteojos y bueno, y me arrojan sobre el piso. Había otra persona secuestrada ahí en el piso, que después pude averiguar. Se trata Pedro Pablo Rodríguez, Piro, que unos minutos antes lo habían secuestrado en Simoca. Entonces, bueno, digamos, el furgón, era en el piso de un furgón y había gente sentada en lo que era la caja del furgón, una caja techada, y emprende veloz carrera. Uno está tirado en el piso, pero por el desplazamiento del cuerpo se ubica a dónde va, entonces toma dirección norte. Yo creía que antes de llegar al Valderrama nos hacían bajar y nos acribillaban. Andamos 10 minutos y después gira de vuelta hacia la izquierda, hacia el oeste. Era Río Colorado. Y de ahí, 10 minutos más y llegamos a destino, a una galería cerrada, donde había mucha gente tirada en el suelo, vendada, maniatada y quejándose. Después pude ubicar, era el ex ingenio Nueva Baviera. Yo estaba en la base militar ahí. De pronto mi vida había cambiado en 20 minutos. Yo estaba durmiendo tranquilamente en el altillo, irrumpe esta patota armada, y 20 minutos después yo estaba tirado en el piso de un centro clandestino de detención. Estaba el auto de la policía que alcanzo a ver, después el furgón
y un vecino me cuenta que un camión del ejército supervisaba el operativo. Bueno, allá me tiran al suelo, me sacan la capucha y me ponen una venda, esa venda elástica, y me recuestan ahí, me dan una camisa, que era una camisa del ejército, y ahí puedo, porque la venda tiende a levantarse de la nariz, es adhesiva pero tiende a levantarse, y ahí veo la gente que estaba ahí, mucha gente. Después pude individualizar, era como el laboratorio del ingenio. Y bueno, y de pronto también unos gritos, ruido de motor, y le digo, ¿qué pasa? No te aflijas, dice, van a buscar más gente. Y a la mañana, muy temprano, ya con las primeras luces del día, se sentía, porque gente que sacaban de ahí la llevaban a una pieza donde ahí se daba el interrogatorio. Preguntas a los gritos, en medio de los gritos de dolor, era la delgada línea que separa la vida de la muerte. Hasta que me toca el turno a mí, me llevan y me empiezan a dar trompadas en la cara y en el pecho, y que me iban a fusilar, preguntándome por el domicilio de mi hermano Luis Alberto. Bueno, aquí me preguntaron a la salida en el furgón, pero yo no quise dar el nombre. Entonces yo pensaba, ya son las 9 de la mañana, una cosa así, me imaginaba. Entonces ya le di tiempo a mi hermano para que escapara, porque ellos me dijeron, no podés decirnos que no sabes dónde vive tu hermano. Entonces, en medio de los golpes, le doy el domicilio, van a buscarlo esa noche. Pero ya él pudo escapar, ¿no? Hacia la tarde todo era un silencio, ¿no? Después del mediodía no se escuchaban ni golpes, ni interrogatorios, nada, sino movimientos como de tropa y un silencio. Y de pronto me levantan, me llevan a una mesa y me dan una taza de mate cocido y un pedazo de pan. Y me preguntan, ¿qué tal está el mate cocido? Rico. ¿Ha visto? Si aquí vas a estar mejor que en tu casa, me dice el guardia. Y yo pensaba, uno se aferra a cualquier cosa, ¿no? El que me habla de ese modo no puede matarme. Bueno, pero cada vez que pasaban por ahí, te queda poco tiempo, te vamos a fusilar. Hacia la noche me sacan, me cargan en un camión del ejército, piso alto, el ruido característico de los Unimoy, y emprendimos un trayecto largo. Me estaban llevando a San Miguel de Tucumán. Bueno, ya cuando llegamos por el tráfico, yo digo, esto es una gran ciudad, es posible que sea San Miguel de Tucumán. Y ahí cuando hace unas maniobras y me tiran, abren la compuerta de la caja del camión y me tiran así, de bruces contra el suelo, de un modo violento, y ahí me di cuenta que la cosa iba a ser mucho más terrible en la jefatura de lo que había sido allá en el ex ingenio Nueva Baviera. Me dan el número 102 y me meten a través de un pasillo ahí en un calabozo. Era un calabozo estrecho, 2x1, y ahí quedó guardado. Hacia la madrugada se abre la puerta y me dicen nombre de guerra. No sé nada, me dan una patada. Y bueno, después amanece y bueno, ya empiezo a reconocer algunos sonidos. Por ejemplo, hay un campanario, es el campanario hay una iglesia, la del Corazón de María, que tiene un repique muy particular, que es como una música de carrillón. Entonces me llegaba ese repique de las campanas. Entonces digo, estoy cerca del Corazón de María. Y ya empezaba a imaginar que podía ser la jefatura. Después el ruido del avión desde el aeropuerto Benjamín Matienzo, que era un ruido muy potente, muy fuerte, que se escuchaba en toda la ciudad. Estoy en Tucumán. Me llegaban las voces de la calle, ¿no? Los chicos que jugaban, la gente que caminaba. Yo estaba ahí por un tragaluz separado de lo que era el tránsito normal de peatones y de vehículos, hasta chicos que pasaban en bicicleta como jugando. Entonces, una señora, parece increíble, pero sucedió así, le pregunta por una dirección
Entonces me dice, mire, estamos en la calle Santa Fe, tiene que llegar allá hasta la calle Junín y de ahí 3 cuadras hacia abajo. Entonces, y esas voces me llegaban. Ahí ya supe, estoy en la jefatura. Y bueno, nos llegaban las voces de la calle y a la vez uno estaba como metido en un pozo, sin saber qué iban a hacer con uno, ¿no? Las voces eran las voces de la vida en una calle como San Miguel de Tucumán, y sin embargo uno no sabía si sobrevivía a esto atroz que estaba aconteciendo, ¿no? Y qué iban a hacer con uno. Bueno, y así transcurre todo el día. A la noche me saca. Había 2 tipos de guardia, uno muy amable y otro que te confundía cuando te guiaba para ir al baño y te hacía golpear, te tiraba gotitas de agua como burlándose, uno golpeaba contra el portón, y otro muy, muy amable. Bueno, ese amable me saca a la noche. Entonces, y yo no sabía qué iban a hacer con uno, porque mientras uno estaba en la celda estaba en una relativa seguridad, ¿no es cierto? Pero cuando lo sacaban, no sabía uno qué iban a hacer. Bueno, entonces pasamos a través de una explanada, llego a pesar de la venda, una oficina, un cuarto muy iluminado. Yo tuve la sensación, estoy como en una peluquería, era una luz blanca que se filtraba ahí por los bordes de la venda. Y de pronto escucho una voz que dice: Carlos Soldati, íntimo amigo de Pedro Medina. Pedro Medina había desaparecido, había sido secuestrado y estaba desaparecido en el año 75. Un muchacho de Simoca que era compañero mío en la carrera de filosofía. Y bueno, de golpe siento un golpe tremendo en la espalda que me tira contra el suelo. Me levantan y otros golpes, eran cachiporrazos de goma. La espalda quedó marcada, ¿no? Eso lo pude saber cuando me liberaron. Y me preguntaban por el domicilio de mi hermano, de mi hermana Berta María, los nombres de los dirigentes de la Facultad de Filosofía, no sé cuánto tiempo. Y en medio me ponen dos cables aquí en la sien y atados con cinta adhesiva. Y a medida que me iban preguntando eso, me daban golpes de corriente. Y la sensación era de una luz que me enceguecía, un reflector parpadeante, y yo sentía el paso de la corriente a través del cuerpo que me estremecía, hasta que de pronto quedaba duro, me ahogaba, y aflojaban y volvían a preguntarme, a los gritos. Yo no sé cuánto duró eso, media hora, 40 minutos, me hicieron tocar un arma, vos estás en riesgo, te vamos a fusilar. Y después me sacan de ahí, tenía el cuerpo molido, y me dejan ahí en la puerta tirado, como en un pasillo, y yo le pregunto al guardia, que no sabía por qué estaba ocurriendo esto, qué ocurre, qué pasa. Entonces, cállese, amigo, cállese. De ahí me vuelven al calabozo, y ahí estoy guardado los 10 días que siguieron, en la mayor incertidumbre. Una noche sí, hubo un griterío, abrían las puertas, cerraban, estaban sacando gente que después no volvió. Abren la puerta de mi celda y me dicen, número 102, la vuelven a cerrar. Era un alivio. Mientras vos estabas en la celda, tenías una relativa tranquilidad. Y la mayor incertidumbre, así se suceden los días, ¿no? Digo, ¿qué harán con uno? ¿Cómo estarán mis padres, mis hermanos? Y si me tengo que morir, ¿cómo será eso? De morirse y hundirse en la nada. Pero siempre me asistía la esperanza, uno ni ahí, ni en un calabozo ahí oscuro, perdía la esperanza de sobrevivir y de que lo liberaran. Hasta que una noche
sacan de ahí y era algo raro, porque me llevan al baño, me sacan la venda y que yo me lave la cara. Me dan una toalla para que me seque. Yo digo, ¿qué pasará? Me llevan a otro sector y ahí otro con voz de jefe dice, bueno, te vamos a liberar. ¿Vos sabés dónde has estado? No, escuché los repiques de la campana del Corazón de María. Ah, bueno, vos estás en el sótano del Corazón de María. Entonces trata de entender, esto es una guerra. Pero con mucho ojo a los comentarios porque te vamos a buscar y te mandamos al hoyo. Entonces decís que simplemente has estado demorado en averiguación de antecedentes. ¿Dónde querés que te dejemos? Bueno, doy la dirección, casa de mi hermana, sobre la avenida Belgrano al 2000. Me suben a una camioneta rastrojero, y bueno, ahí voy en medio de dos tipos, y con la cabeza gacha, y llegamos pronto ahí al domicilio de mi hermana. Dice, quema la camisa del ejército y no te des la vuelta. Yo, bueno, sí, no me doy la vuelta, golpeo las manos, eran las 1 de la mañana, mi hermana y mi cuñado asustados salen y se encuentran conmigo. Y bueno, fue volver a la vida, ¿no? Fue volver a la vida. Yo no tenía, en ese tiempo no había celulares, así que no sabíamos cómo comunicarnos con esta casa donde estaban mis padres. Así que a las 6 de la mañana una amiga me trajo en auto y aquí llegué bien temprano en la mañana. Y bueno, pude abrazar a mis padres, ¿no? Fue una emoción, una alegría inmensa. Un largo abrazo en medio de un mar de lágrimas, ¿no? Había sobrevivido a una experiencia terrible, terrible. Yo quiero insistir porque tanto se los ha demonizado a los desaparecidos. Ya se saben las estadísticas. De 100 desaparecidos, 90 estaban en una actividad puramente política, gremial, cultural, o eran simples disidentes. Si 10 tenían alguna relación con el grupo armado y solamente 2 estaban en el grupo armado, pero todos fueron sacados indefensos de sus casas. Y esa es la metodología siniestra, tenebrosa del secuestro y desaparición de personas. Y ninguno merecía ser secuestrado, torturado y muerto en la oscuridad de un campo de concentración, ¿no? Esa es la tragedia de los desaparecidos. Estamos, como yo decía hace un momento, estamos a muchos años aquí de lo que ocurrieron, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, ya es hora de olvidar y dediquémonos al presente y al futuro. Pero la memoria no es simplemente el deseo personal de volver a esos dolores por los que uno atravesó, sino que tiene una actualidad, porque en realidad ellos apuntaban al disidente, al que no pensaba como ellos, para uniformar el pensamiento, al pensamiento libre y creador. Entonces, al hacer todo esto y mantener viva la memoria, y con la consecuente verdad reparadora y la tarea de la justicia, apuntamos a que la sociedad genere sus mecanismos de defensa para que esto no vuelva a ocurrir y para que los jóvenes de hoy tengan la posibilidad de pensar como quieran, de militar en cualquier partido sin correr el riesgo de ser secuestrado y desaparecer, con un castigo ejemplificador y a la luz de todo lo que se conoce ya, para que nunca más vuelva a ocurrir y a los primeros síntomas ya se activen los mecanismos de defensa. Yo creo que esa es la actualidad de la memoria, defender el derecho a la libertad, a la libre expresión, a la vida de todos los jóvenes que tiene nuestra patria y que son el futuro, ¿no?